Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto ya estamos en esta saga donde estamos conociendo todas sus cremas faciales y ya va quedando muy poquito para terminarla. Únicamente nos queda este vídeo, 2 análisis individuales más y el vídeo final, el de la comparativa y guía completa de todas las cremas que podemos encontrar en este supermercado para que sepamos sí o sí cómo combinarlas, cuáles utilizar en nuestra rutina de día, en nuestra rutina de noche, según nuestras necesidades y nuestro tipo de piel, para que todas las personas que queréis utilizar productos de Mercadona sí o sí acertéis con vuestra decisión. Como os comentaba en el vídeo anterior, hemos ido viendo poco a poco las diferentes líneas que vamos encontrando en todas las cremas faciales de Mercadona, la línea Hidrata, la línea Regen Skin, y ahora he intentado englobar un poco estas 2 cremas que realmente no son de la misma línea, pero sí que pueden tener una orientación parecida y puede ser algo confuso. Y es que en esta línea orientada más bien para pieles mixtas y grasas vamos a hablar tanto de la crema matificante, que fue la que hablé en el vídeo anterior, como la que vamos a ver en el vídeo de hoy, que es este fluido hidratante oil free no comedogénico, y vamos a profundizar específicamente en estas diferencias y ver un poco estos matices que veremos muy en profundidad en la guía completa, pero poco a poco quiero que vayáis viendo estas pequeñas diferencias para que veáis hacia qué tipo de piel se orienta más con estos matices cada una de estas cremas. Así pues, en este vídeo nos vamos a centrar en conocer esta segunda crema que englobaría esta línea para pieles mixtas y grasas, que sería este fluido hidratante. Me voy a centrar mucho, por supuesto, en todos los activos, propiedades, en hacer un poco esta diferenciación con respecto a la crema Matifica, hablar de su precio, ver si vale la pena y sobre todo, y lo más importante, hacia qué tipo de piel va orientada, estos pequeños matices de si también se adaptaría bien a aquellas pieles mixtas, grasas con tendencia acnéica, si se puede también adaptar a aquellas pieles sensibles, y así que todas las personas que os planteéis utilizar esta crema sí o sí acertéis con vuestra decisión. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Ya empezamos! Como estamos viendo en Mercadona, podemos encontrar muchísimos productos de cosmética facial, y ahora que estamos en esta saga de cremas estáis viendo la cantidad de cremas que podemos encontrar, muchas de ellas orientadas más bien a las arrugas, líneas de expresión, pero aquí estamos en esta saga donde estamos viendo ahora mismo estos 2 productos que van más orientados a aquellas pieles mixtas y grasas. Vamos a empezar viendo qué encontramos en el etiquetado de este fluido hidratante, y es que aquí ya vemos la primera diferencia con respecto al que vimos en Matifica, y aquí nos dice que nos va a ayudar a hidratar, reparar, controlar el exceso de sebo, por supuesto, pero lo más importante es que ha resaltado esta parte de hidratación y reparación que no venía indicada en el etiquetado de la crema Matifica. Y es que aunque viene destacado que nos ayuda a regular el exceso de sebo y también los brillos en nuestra piel, tenemos que quedarnos con esta principal diferencia con respecto a la reparación y la hidratación en nuestra piel. Con respecto al tipo de piel, en el etiquetado encontramos que va orientado para aquellas pieles grasas con tendencia seborreica y con tendencia acnéica. Aquí también encontramos una principal diferencia, y es que mientras que la de Matifica tenía un objetivo más de matificar nuestra piel y también iba indicada para pieles mixtas y grasas, aquí nos añade esta parte de con tendencia acnéica, y ya vemos esta primera diferenciación. En el apartado de principios activos nos destaca un derivado del ácido acelaico, la centella asiática, la antoína, creatina. Todos estos activos, cuando vayamos al listado de ingredientes, hablaremos bien de sus propiedades y beneficios y veremos la diferenciación bien en profundidad con respecto a la crema Matifica. Por último, y hablando del modo de uso, lo podríamos utilizar, este fluido hidratante lo podríamos utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. Eso sí, recordaros siempre el lugar en el que tenemos que aplicar nuestra crema, y es que en primer lugar siempre tenemos que hacer una buena limpieza, a continuación nuestro tónico, a continuación de este nuestro serum, y es a continuación del serum donde aplicaríamos nuestra crema. Pues bien, con toda esta información nos vamos a ir al listado de ingredientes, donde encontramos 38 ingredientes en total, nada más y nada
nada menos, son bastantes, así que nos vamos a centrar, por supuesto, únicamente en los que pueden tener una acción y unas propiedades que realmente estén orientadas a este tipo de pieles, y aunque desconocemos las concentraciones de los activos, vamos a ver más o menos en qué lugar nos encontramos del listado de ingredientes para poder hacer una valoración global cuando tengamos toda la información. Y es que lo que más me ha sorprendido cuando he visto el listado de ingredientes es que no es hasta el número 12 donde empezamos a encontrar los activos que venían resaltados en el etiquetado. Del número 1 al número 12 encontramos fundamentalmente gelificantes, humectantes, emolientes, pero no encontramos ningún activo realmente con una acción un poquito más potente, unas propiedades algo más interesantes para este tipo de pieles. Así que estamos viendo algo muy importante con respecto a la hora de diferenciarlo con la crema matifica, y es que en la crema matifica teníamos ya en el tercer lugar la niacinamida con todas sus propiedades, y aquí encontramos fundamentalmente activos que nos ayudan a hidratar y suavizar nuestra piel. Es por esto que se llama también fluido hidratante. Vamos a encontrar estos activos que nos van a ayudar con este tipo de pieles, pero buscan la hidratación y reparación, y justamente ligado con la reparación vamos a este número 12 donde encontramos la creatina. La creatina es muy conocida por todos nosotros, pero a nivel cosmético puede ayudarnos justamente con esto, con esta reparación de nuestra piel. A continuación de la creatina encontramos este derivado del ácido acelaico. Este activo sí que es ideal para estas pieles que tienen tanto piel mixta, grasa, como que sean con tendencia acnéica, y es que nos ayuda muchísimo a regular el exceso de sebo, nos ayuda también a unificar estas pequeñas manchas, marquitas debidas al acné, nos ayuda mucho a unificar nuestro tono de piel. Y no solamente eso, también podemos encontrar estas propiedades antiinflamatorias y calmantes, ideal para aquellas personas que tengáis estos brotes de acné. A continuación de este, en el número 14, tenemos un extracto que se encarga fundamentalmente de hidratar, calmar y proteger nuestra piel. Y es a continuación en los números 15, 16 y 17 donde encontramos moléculas extraídas de esta centella asiática, ideales para poder tener una combinación de acción calmante, antiinflamatoria, reparadora y regeneradora de nuestra piel. A continuación encontramos el extracto de levadura. Este extracto se encarga de hidratar, reparar, también proteger nuestra piel y sobre todo equilibrar nuestra microbiota cutánea, ideal en esas pieles más bien grasas con tendencia acnéica. Y por último, destacar que encontraríamos en el número 19 la alantoína, que ya sabemos que fundamentalmente es un agente calmante y también reparador de nuestra piel. ¿Os estáis dando cuenta de la cantidad de activos que hay con acción reparadora de nuestra piel, calmante, a diferencia de la crema matifica? Y es que esta es una de las principales diferencias. Estamos buscando aportar mucha hidratación, pero también reparar nuestra piel. Es por esto que aquí estamos yéndonos más a unas pieles más bien con tendencia acnéica, que tienen todos estos granitos, marcas, etcétera. Estamos hablando de reparar, reforzar también la barrera cutánea, reparar nuestra piel. Esto es muy importante, estos pequeños matices a la hora de elegir una u otra dependiendo de nuestras necesidades. Y bueno, con respecto a lo que queda de fórmula, únicamente quiero destacar que contiene varios perfumantes, contiene también siliconas y también contiene colorantes. Todo esto para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes. Mirad bien el listado de ingredientes, mirad bien cuáles son los perfumantes para poder prevenir así, por supuesto, cualquier tipo de irritación, rojez, etcétera, en aquellas pieles más sensibles y con tendencia a irritarse. También incluyo aquí el tema de los colorantes, porque sé que muchas personas, algunos colorantes os puede provocar algún tipo de irritación, así que mirad bien cuáles contiene para poder prevenir, por supuesto, cualquier tipo de irritación, rojez, incomodidad en vuestra piel tras utilizar este producto. Y bien, con todo esto dicho, nos vamos a ir a conocer, por supuesto, su precio, hacer un poco unas conclusiones finales, hacer una valoración de este producto y terminar de hacer esta pequeña mini comparativa entre estos dos productos para que poco a poco vayamos viendo estas diferencias. Y es que este fluido hidratante es el más económico, la crema más económica que podemos encontrar en Mercadona, ya que únicamente cuesta 4 euros por 50 mililitros de capacidad. ¿Por qué es la más económica? Como hemos visto, hasta el número 12 no encontrábamos ningún activo realmente con unas propiedades interesantes. Incluíamos solamente en estos primeros ingredientes del listado, hemos visto fundamentalmente acción hidratante, emoliente, etcétera, pero no activos con propiedades muy interesantes. Es cierto que desconocemos las concentraciones de los activos, pero teniendo en cuenta que teníamos 38 ingredientes y empezamos a notar estos activos a partir del número 12, la concentración no va a ser muy alta. Las concentraciones más altas son de los activos que se encuentran más arriba en el listado de ingredientes, por lo tanto es la más económica porque los activos que realmente tienen estas propiedades se encuentran en una proporción bastante más baja. Teniendo esto en cuenta, ¿qué podemos conseguir con este fluido hidratante y las diferencias
diferencias fundamentales con la crema Matifica. Pues bien, con la composición que hemos visto que tiene este fluido hidratante, se va a buscar la hidratación y reparación de nuestra piel. Es cierto que tenemos activos que nos pueden ayudar con esta acción seborreguladora, también algo de acción matificante en nuestra piel para regular el brillo. Es cierto que tenemos muchos activos con esta acción calmante, antiinflamatoria, etcétera, pero esta crema, este fluido hidratante se llama justamente fluido hidratante porque busca hidratar estas pieles más mixtas, grasas con tendencia acnéica, incluyendo activos que nos pueden ayudar un poco a mejorar, por supuesto, estos brotes de acné, etcétera, pero fundamentalmente busca hidratación y reparación de nuestra piel. Esto es muy importante porque es una diferenciación crucial con respecto a la de Matifica. Con respecto a si este fluido hidratante también lo podrían utilizar personas que tengan pieles especialmente sensibles, lo que os he comentado, mirad bien el listado de ingredientes porque encontramos perfumantes y colorantes, así que revisad bien estos activos y poder prevenir así cualquier tipo de irritación, etcétera, si alguno de estos es los que os puede provocar algún tipo de irritación o sensibilidad en vuestra piel. Una duda que nos podría surgir es que ya que se llama fluido hidratante y nos ayuda a hidratar, y hemos visto que los activos que se encuentran más arriba son hidratantes, ¿lo podríamos utilizar en pieles normales o secas? Pues realmente se quedaría muy corto en cuanto a nivel de hidratación. Y es que aunque sí es un fluido hidratante, es un fluido hidratante orientado a aquellas pieles mixtas y grasas. Sí que es cierto que para estos otros tipos de pieles es posible que se quede algo corto en cuanto a nivel de hidratación, pero hemos ido viendo muchos otros productos, muchas otras cremas aquí en Mercadona que sí que nos pueden aportar mucha más nutrición e hidratación, especialmente esta nutrición en pieles más bien secas a muy secas. Estos dos productos que estoy hablando en estos dos últimos vídeos están orientados para aquellas pieles mixtas y grasas, por lo tanto realmente pueden aportarnos esta hidratación, pero buscan fundamentalmente esta reparación de nuestra piel, también aportar esta parte matificante, controlar los brillos y mejorar la apariencia del acné. La última diferencia que quería resaltar de estas dos cremas de las que hemos estado hablando, que son para pieles mixtas y grasas, es que bajo mi opinión y habiendo visto un poco el análisis de todos sus ingredientes, la crema Matifica va más orientada a aquellas pieles mixtas y grasas. Pero en cuanto a si tenemos realmente acné, estos brotes de acné, sí que el fluido hidratante se podría adaptar mejor a aquellas pieles mixtas, grasas con tendencia acnéica. Es cierto que si tenemos estos brotes de acné, el fluido hidratante iría más orientado hacia este tipo de pieles. Pero si tenemos realmente una piel mixta grasa, queremos controlar el exceso de sebo y también buscamos activos que estén en buenas concentraciones, encontramos la niacinamida, que estaba en el número 3 del listado de ingredientes de la crema Matifica. Con respecto, por ejemplo, a hacer la comparativa de cómo encontrábamos los ingredientes en este fluido hidratante, que como hemos visto empezamos a encontrar los activos más interesantes a partir del número 12 del listado. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este fluido hidratante, si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado, y si habéis probado la crema Matifica y el fluido hidratante, si habéis sentido las diferencias. Por favor, dejádmelo todo aquí en comentarios. Y bueno, simplemente recordaros que ya nos quedan únicamente 2 vídeos de análisis individuales antes de este último vídeo de la guía completa, donde voy a intentar solucionar, por supuesto, todas vuestras dudas, hacer estas mini comparativas, ir viendo poco a poco todas las cremas y que os quede muy claro cuál podréis utilizar en vuestra rutina de día, en vuestra rutina de noche, según vuestras necesidades, tipo de piel, si tenéis la piel más madura, si tenéis una piel más joven, y también combinaciones, si tenéis, por ejemplo, una piel madura y también tenéis manchas, para que veamos bien cómo podemos justamente hacer estas combinaciones y que todas las personas que queréis utilizar todos los productos de la cosmética facial de Mercadona, sí o sí sepáis directamente cuál elegir y que acertéis con vuestra decisión. Sé que hablar de toda esta cantidad de activos, propiedades, etcétera, puede ser muchísima información, pero no os preocupéis que en esta guía que haré al final, poco a poco iremos viendo todas ellas de forma muy rápida y podremos ver exactamente cómo combinarlas en nuestra rutina. Así que lo único que me queda deciros es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, diciéndome palabras bonitas, dejándome comentarios increíbles. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo siempre, también por vuestras críticas constructivas. Me encanta poder seguir mejorando y aprendiendo con todos vosotros, así que muchas gracias de todo corazón. Y como ya sabéis, todos estos vídeos los voy a estar subiendo día sí, día no, así que nos vemos
pasado mañana con el penúltimo análisis de cremas faciales que podemos encontrar en Mercadona, y espero que os sea, como siempre, de muchísima utilidad y de muchísima ayuda. Nos vemos pasado mañana en el próximo vídeo, y solamente deciros que se está ya a punto de terminar toda esta saga y que espero que os esté gustando muchísimo. Hasta pronto.